Biblias a que la abran conmigo al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Hemos estado en las últimas semanas tomando las palabras de Jesús. Son muchas, son interminables. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos todas las enseñanzas, todos los encuentros, las conversaciones que el Señor Jesucristo tuvo con discípulos, con personas desconocidas. Cuántas cosas habló Jesús en esos 4 evangelios. Pero en esta mañana yo he escogido compartir con ustedes el capítulo 21, una parte del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. El último evangelio, Jesús acababa de haber resucitado. Como ustedes saben, Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Los seleccionó y anduvo con ellos, vivió con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, hizo los milagros, lo vieron, les profetizó, les habló lo que sucedería, lo que le ocurriría a él durante 3 años. Finalmente pasó lo que él había predicho. Me van a tomar, me van a encarcelar, me van a enjuiciar, me van a condenar, me van a matar, pero voy a resucitar. Bueno, pues el Señor, todo lo que el Señor dijo se cumplió. El Señor resucita y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, que antes del Señor regresar a la gloria, estuvo aquí en la tierra 40 días, apareciéndosele a los discípulos, hablándoles, haciendo maravillas, mostrándoles que era Él. 40 días. La diferencia entre los primeros 3 años y estos 40 días es que en los últimos 40 días el Señor aparecía y con la misma desaparecía. No estaba viviendo con ellos durante 40 días como estuvo los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque ya el Señor había resucitado, ya tenía un cuerpo glorificado, ya el Señor en su estado glorificado atravesaba paredes, aparecía y desaparecía, estaba en comunión con el Padre. Y en Juan capítulo 21 es el último capítulo, las últimas palabras de Jesús con sus discípulos, la última en realidad antes del Señor ascender en las nubes, se encuentran en Hechos capítulo 1, donde el Señor ahí les dio la última instrucción: ustedes recibirán poder de lo alto y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con la misma el Señor empezó a ser ascendido y ellos lo vieron ascender y desaparecerse en las nubes y regresar al Padre, donde está en este momento, hasta el día que el Padre le dé la instrucción de regresar otra vez por nosotros. Pero Juan capítulo 21 es un capítulo importante, trascendental. Fue una conversación que Jesucristo tuvo con Pedro. Pedro, como ustedes saben, Pedro fue el apóstol a los judíos. Dice la Biblia que Pedro era reconocido como el apóstol a la circuncisión, a los circuncidados. Mientras que Pablo fue el apóstol a los incircuncidados, a los gentiles, los que no practicaban la religión judaica. Pedro fue esa persona especial, fue un apóstol especial, pero tenía muchos defectos. Como humano era impetuoso, era pronto para hablar. ¿Se parecerá a alguien aquí esta mañana? Pronto para hablar, tardo para escuchar. Pedro era pronto para hablar y hablaba no solamente fuera
fuera de lugar, sino que hablaba a veces cosas que no debía de hablar. Y el Señor, como el Señor es tan bueno y tan amoroso que dice que Él a quien ama disciplina, el Señor le dio sus paupau a Pedro. Así que cuando el Señor le dé a usted un par de nalgadas, no piense que es porque lo odia. El Señor dice en la Biblia: al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que no se desanimen, al contrario, anímense. Si usted comete un error y el Señor de alguna manera le da una disciplina, créanme que en vez de mostrar que Dios lo rechaza y lo desaprueba, es al revés. Eso es señal de que Dios aprueba de usted y de que lo ama como buen padre ama a un hijo y le da su nalgada de vez en cuando. En Juan capítulo 21 ustedes van a ver el intercambio. Pedro había negado al Señor 3 veces. Imagínense ustedes cómo tiene que haberse sentido Pedro después de haber negado al Señor 3 veces. ¿Cómo se sentía? Se sentía como un traidor, como un cobarde. Se sentía que le había fracasado a Dios. El Señor se había aparecido a los discípulos durante esos 40 días en momentos. Pero aquí, en Juan capítulo 21, tiene una conversación, mis hermanos, más larga con el apóstol Pedro. Y tiene una conversación tan especial, inolvidable, épica. Porque en Juan capítulo 21 dice que el Señor se aparece en la orilla. Se habían ido a pescar los pescadores y habían pescado, estaban regresando de la pesca allí en el mar de Galilea. El Señor se acercó y dice que comió con ellos, hizo allí milagros, hizo una pesca milagrosa. Tuvieron ellos, después del Señor haberle dicho dónde tenían que tirar las redes, comió con ellos. Y ahí el Señor tiene una conversación inolvidable con Pedro. Le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas más que estos que están aquí contigo? Y Pedro le dice: Señor, es más, quiero que lo leamos. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Allí estaban todos los discípulos. Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí el Señor le dijo: pues apacienta, alimenta mis ovejas. Le estaba dando aliento, estaba dándole instrucción, estaba diciéndole a Pedro: Pedro, me fallaste, pero yo te estoy preguntando si tú me amas, y si tú me amas, haz lo que te estoy diciendo. Apacienta, alimenta, atiende a mis ovejas. Atiende a mis ovejas. Lo interesante, como la mayoría, como muchos de ustedes saben, es que la pregunta se la repitió 3 veces. Dice el versículo 16 que le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es como si el Señor quisiera recalcarle a Pedro: Pedro, yo sé lo que hiciste hace breves días, yo sé lo que hiciste, pero no te he desechado. ¿Cuántos aquí saben que cuando fallamos, nosotros le fallamos a Dios? El Señor vuelve a los pocos días y nos dice: fulano, ¿tú me amas? Y tenemos la oportunidad de decirle: Señor, recapacité, tú sabes que te amo. Te fallé, pero Señor, yo te amo. Te fallé porque soy humano, pero yo te amo. Me parece que esta enseñanza está incorporada en este pasaje, en este texto. ¿Tú me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le volvió a repetir. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
Nótese lo que dice, que ahí, ¿qué le pasó? Se entristeció de que le dijera 3 veces, que le preguntara 3 veces, ¿tú me amas? Se entristeció Pedro, que el Señor se lo preguntara 3 veces. Y Pedro le contestó y le respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, alimenta, cuida, atiende mis ovejas. Óigame, ¿usted se imagina después de usted haber negado a Jesucristo, que Jesucristo le diga, tú me amas, pues todavía tengo un trabajo para que tú hagas? No te he descartado, no te he desechado, no te he metido en una gaveta y me he olvidado de ti y no sirves para más nada. No, todavía te quiero usar. ¿Cuántos saben aquí que a pesar de su fracaso, Dios todavía los quiere usar? No hay una persona aquí que no tenga, no uno, muchos fracasos. Y que tenga que volver otra vez porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. No es que no se cae, es que se cae. ¿Y por qué se cae? Dice la Biblia 7 veces. Porque 7 veces es el número de lo que está completo. Quiere decir que vivimos constantemente caídos y levantándonos. Y la clave es no quedarnos en el piso, volvernos a levantar. Que cuando nos caigamos, que haya una 8ª vez, y que haya una 9ª vez, y que haya una 10ª vez, y que nos levantemos de nuevo. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero tenemos un Dios perdonador. Dios, si tú considerares a los pecados, si tú mirares a los pecados humanos, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Dios se acuerda de que somos polvo y por eso nos tolera, porque sabe que somos polvo. Pedro tuvo un momento especial, trascendental con el Señor. Pero quiero decirles algo. Como suele pasar con las experiencias en la cima de la montaña. Interesante que después de nuestras experiencias más elevadas, más sublimes, podemos tener el fracaso más horrible y caer. Podemos contestarle a Dios correctamente y a los 15 minutos aquella respuesta sublime y espiritual se nos fue para los pies. Así le pasó a Pedro. Y Pedro, de haber tenido aquella experiencia, descendió a meter el delicado pie, a cometer una burrada verbal, a hacer un bocón, a hacer un hablantín, a hablar lo que no le correspondía, a hablar sin antes pensar, a estar pensando equivocadamente. Usted se imagina estar delante del Señor, haber cenado con Él y que el Señor le pregunte a usted 3 veces, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas, Señor, tú lo sabes todo, no me preguntes más, me duele que me sigas preguntando. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues apacienta mis ovejas. Con la misma, ¿qué dice? Ahí dice el versículo 18 que el Señor le dijo, Pedro, en los planes que yo tengo para ti y para el futuro, tú vas a sufrir. Y mis hermanos, así fue. La historia nos dice que Pedro, como no pudieron taparle la boca, lo bueno es que el bocón era un bocón para Jesucristo también. Que el bocón también hablaba y no había quien le pudiera tapar la boca. Y lo amenazaron, dice la historia, que a Pedro lo amenazaron y le dijeron, si tú no paras de hablar de este Dios que tú tienes, te vamos a crucificar como lo hicimos con él. Y Pedro, dice la historia, que Pedro respondió y dijo, si ustedes me van a... Yo no voy a dejar de hablar lo que yo he visto, lo que yo sé. Y si me van a crucificar como a mi Salvador, por favor no lo hagan como se lo hicieron a él. Me crucifican diferente. Y dice la historia que al apóstol, ¿cómo murió Pedro? Dice la historia que Pedro murió crucificado boca abajo.
mataron crucificado pero boca abajo, y que así entregó su vida como un mártir para el Señor. Así que no juzguen muy severo a Pedro esta mañana. Pero era humano. Aquí el Señor le dice: Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías, tú te ponías la ropa, tú te ceñías tu cinturón, tu faja, tú ibas a donde a ti tú querías. Pero quiero que sepas que cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Prepárate, Pedro, porque vas a sufrir por mí. Muchos cristianos han sufrido por el Señor. Que Dios nos dé la valentía para que si nos toca sufrir por el Señor, podamos hacerlo con valentía. Dice el versículo 19 que esto que el Señor le dijo era dando a entender qué clase de muerte, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Pedro, cuando seas mayor, te van a llevar a donde tú no quieres ir. Te lo estoy diciendo de antemano. Sin embargo, Pedro, ¿cómo termina esa oración? ¿Cómo termina? Sígueme. Pedro, pase lo que pase, sígueme. Pase lo que pase, hagan lo que te hagan, sígueme. ¿Cuántos saben aquí esta mañana que ese es el mismo mandato para ti y para mí? Sígueme, 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 sígueme. Aquí nadie tiene un mandato diferente al de Pedro. Ninguno de nosotros tiene la opción de decir no lo sigo más. El que le diga a Dios no te sigo más, ese le dará cuenta a Dios de sus decisiones malas. Sígueme. Hagan lo que te hagan, sígueme. Pase lo que pase, sígueme. Mi hermano, si yo pudiera resumir la Biblia en una palabra, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Es seguir a Cristo. Sígueme. En una palabra, la Biblia tiene muchas palabras, pero si lo pudiéramos resumir es: síguelo. Sigue al Señor, síguelo. Eso me dice el Señor a mí, te lo dice a ti. Y no hay excepción aquí. Cuando tú no lo sigues, tendrás que responderle a Dios un día por tu decisión errónea. Porque el Señor nos dice a todos: sígueme. Bueno, pero ahí no es a donde yo voy esta mañana. Yo voy a otro lugar que está un poquito más adelante. Pedro está ahí con el Señor teniendo aquel encuentro, aquella conversación. Alimenta mis ovejas, sígueme. Y en ese momento, ¿qué le pasó? Tuvo un error mental, vamos a llamarle así. Y de repente Pedro se le ocurrió, está ahí mirando al Señor. Me ama, sí, Señor. Ahí mirando, concentrado en el Señor, y de repente se entretuvo. Como buen humano, se puso a pensar en la musaraña y en la bobería. ¿A alguien le pasa eso de vez en cuando? Y de repente Pedro, ahí mirando al Señor, de repente hace... Y mira a los compañeros de él y se fija en Juan. Sabemos que Juan, porque en el Evangelio de Juan, siempre que Juan hace referencia de su persona, jamás usa su nombre personal, jamás usa su pronombre, jamás dice yo, jamás dice Juan, dice el discípulo a quien Jesús amaba. Él hace referencia a su persona en tercera persona, el discípulo a quien Jesús amaba. De repente Pedro está ahí. Imagínense qué clase de momento es. Y de repente se acuerda de Juan y ve a Juan allí parado. Y de repente le da por hacer una pregunta de esa indebida, tonta, metido en lo que no le importaba. Y es lo que dice el próximo versículo.
Miren lo que dice el versículo 20. Dice que volviéndose Pedro, o sea, dio media vuelta. Mateo, Felipe, Juan, en vez de seguir concentrado en el Señor, como debemos de hacer tú y yo, concentrado en el Señor, ¿qué hacemos? Ay, la guitarra. Ay, fulanito, mira el vestido que se puso. Ay, se volvió y miró a quién, al discípulo que estaba allí, que le seguía también, el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo, lo identifica aquí, el mismo que en la cena se había recostado al pecho del Señor y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, ahí de repente tuvo un lapso mental y le dijo: Señor, yo te debo seguir, sí, y apacentar tus ovejas. ¿Y este? Dímelo aquí entre tú y yo. ¿Qué plancito tienes con él? Y el Señor, como solamente el Señor puede hacer, Jesús le dijo, le contestó Jesús, pero le contestó como dice la Biblia: no le respondas al necio conforme a su necedad, respóndele como debes responderle. Y el Señor le dio un regaño a Pedro y dice que el Señor le dijo: Pedro, si yo quiero que éste se quede vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? En otras palabras, vamos a ponerlo en un idioma, en el contexto de Miami: ¿a ti qué te importa? ¿Quién te dio vela en el entierro ese? ¿A ti qué? Imagínense cómo Pedro se tiene que haber sentido. ¿Por qué le preguntó Pedro? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Cuáles eran sus sentimientos? Los desconocemos. ¿Cuáles eran su motivación? La desconocemos. Lo único que sabemos es lo que el texto nos dice. Y lo que el texto nos dice es que se le ocurrió en ese momento preguntarle al Señor y se buscó una respuestica buena. En aquel momento que estaba concentrado: tú me amas, apacienta mis ovejas, sígueme. Y de repente, pensando en las musarañas: ¿y este qué? ¿Qué vas a hacer con él? Cuéntame, que yo quiero saber cómo es que se va a mover el caso de él. ¿A ti qué te importa? Yo quiero, les estoy hablando, quiero que sepan que estoy compartiendo esto con ustedes porque estas son mis luchas. Yo pienso que yo en particular tengo 4 áreas de mi vida que yo necesito utilizar este texto y este pasaje para poder andar siempre claro y recto. Y supongo que ustedes se parecen a mí y que también cojean de la misma patica. Y hay 4 cosas de nuestras vidas, hay 4 cosas de nuestro vivir como cristianos que debemos nosotros parar. Y yo quisiera compartir con ustedes esas 4 cosas. Primero, nosotros muchas veces vivimos averiguando, observando, entrometidos en la vida de otros. Como cristianos nos encanta comentar, nos encanta saber, nos encanta observar, nos encanta decir: fulano, mengano, esperancejo. Y lo cierto es que nosotros necesitamos parar de hacer eso. Necesitamos parar de vivir observando simplemente por el derecho de saber, entrometidos en lo ajeno. La Biblia dice: ¿quién eres tú para estar observando y pasándole juicio al siervo ajeno, al que no es tu siervo? Ese
está en pie o cae para su Señor y su amo. ¿Quién eres tú para estar llevando la cuenta? No, que tengo aquí el libro para saber qué es lo que tiene que hacer fulano y mengano. Nosotros necesitamos dejar de vivir así y concentrarnos más en lo que nos dice el Señor. Sígueme tú, sígueme. Todos tenemos ganas de hacer así, como Pedro. Pero Dios lo que quiere es que estemos concentrados en Él. Sígueme tú, sígueme tú. ¿Qué debo hacer hoy domingo? Seguirlo a Él. Y mañana, seguirlo a Él. Y el miércoles, seguirlo a Él. Que Dios nos libre. Así en momentos de ocio. No, porque no tengo nada que hacer, déjame. Y empezar, ay, fulano. El Señor dice, déjate de eso. Sígueme tú. Necesitamos dejar de ser entrometidos en la vida de otros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Yo necesito ayuda. Por favor, oren por mí. Yo haré lo mismo por ustedes. Número 2. Necesitamos, por el mal, por nuestra humanidad. Muchas veces vivimos nosotros de acuerdo. Nuestra vida cristiana, las cosas importantes de la vida, las vivimos de acuerdo a cómo viven otros. Como otros. Si otro lo hace, yo lo sigo. Si no lo hace, no lo sigo. Vivimos de acuerdo al estándar, a la pauta que marcan otros. Y el Señor dice, no, sígueme a mí. Sígueme tú a mí. Juan, Tomás, Felipe, Jacobo, esos me van a dar cuenta a mí. El problema tuyo es seguirme tú a mí. Qué triste que hay personas que viven su vida cristiana siguiendo a otras personas y no siguiendo al Señor. Desde el momento en que tú conoces a Jesucristo, tú tienes, al igual que yo, la responsabilidad de seguir al Señor y no de seguir a hombres. No, porque tengo esta persona que fue la que me trajo al Señor y muchas veces es un familiar de uno quien lo mueve a uno. No, si tú conoces a Cristo, Jesucristo quiere que tú lo sigas a Él. Aunque todos los demás desaparezcan, que tú lo sigas a Él. Triste decirles que muchas veces los cristianos, si no tenemos a alguien que va adelante marcando la pauta, llevándonos de la mano, ven por aquí, no seguimos al Señor. El Señor quiere que tú y yo lo sigamos a Él. ¿No se lo merece Él? Si Él te salvó, te rescató del infierno, ¿no se merece Él que tú lo sigas a Él? Pues maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en el Señor. Dios quiere que confiemos en Él y que lo obedezcamos a Él y que hagamos lo que Él quiere y no que otro nos tenga que estar hablando por aquí, por aquí. No. Si te falta eso, tienes que enredarte con el Señor en oración y decirle, Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Estoy frío, estoy tibio, no estoy bien. Si no tengo al que me está arrastrando, no camino, no te sigo. Cambia mi corazón, Señor. Lléname con tu espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti, que me entretienen, que me distraen. El problema contigo y conmigo como cristianos son las distracciones que tenemos. Seguir al Señor es decir, Señor, tú eres primero en mi vida. Dime tu palabra, Señor, ayúdame a oírla, lléname del deseo de seguirte a ti. Seguir al Señor, no porque lo siguen, alguien que tú quieres, alguien que tú admiras. No, yo sigo a fulano, no. Tú sigues al Señor. El Señor quiere que tú y yo lo sigamos a Él. Personas que Dios envía a nuestras vidas nos edifican, pero a quien nosotros tenemos que seguir es al Señor. Sígueme tú, Pedro. Juan va a estar contigo, Juan va a ser tremendo hermano, pero a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan o dejar de hacer con él. Sígueme tú, Pedro. Eso nos está diciendo el Señor, a mí me lo está diciendo. Yo estoy comentándole a ustedes lo que yo estoy aplicando a mi vida. Número 3, otra manera errónea como cristianos de vivir
es vivir para que otros cristianos o personas vivan como nosotros queremos que ellos vivan. Querer nosotros dominar. Hay una gran diferencia entre influir y dominar. Dominar es mandar. Hay una gran diferencia entre tener influencia y tener autoridad y poder sobre una persona. Con la excepción de la niñez de nuestros hijos, que tenemos autoridad sobre ellos, porque no se saben gobernar ellos y Dios nos da autoridad. Pero quiero decirles que aún nuestros hijos, llega el momento en que tenemos que aprender a empezar a hacer así. Mire, la autoridad tenemos que empezar a hacer así. Y llega un momento que lo único que nos queda es influencia. Muchos de nosotros somos coléricos. Le llaman personalidad tipo A. ¿Saben cuál es la tipo A? Esto es así porque es así y es así. Y por aquí es que hay que ir y por aquí. ¿Y quién? Todo el mundo aquí, todo por aquí. Los americanos dicen good luck. Que Dios te ayude. Queremos dominar y peor aún queremos manipular. Dios no quiere que tú y yo seamos manipuladores. Dios quiere que tú y yo aprendamos a poder ser de influencia, pero no a manipular a otros para que hagan lo que queremos. Porque quiero que sepan que todo ser humano, a la hora de la verdad, Pedro tenía que decirle al Señor: Señor, tú quieres que yo te siga. Y Pedro mirar a Juan y decir: el Señor querrá lo mismo de él, pero el problema mío es seguirlo yo a él. Y no yo estar preocupado por Juan. Y mucho menos decirle: no, Juan, tú tienes que venir por aquí. Somos fuertes. Hay personas fuertes. Donde la prueba donde más dura es, mis hermanos, óiganme bien, donde más dura es con nuestros seres queridos. En el seno de nuestro hogar, nuestra familia inmediata, porque ahí es donde queremos que nuestros hijos y nuestra pareja entren por el aro. Pero que entren por el aro y que hagan lo que nosotros queremos. La intención es buena, pero la metodología no funciona. Se lo dice la voz de la experiencia. Si usted es así parecido, bienvenido al club. Yo soy el presidente del club. Como el club de los calvos, que dice el hombre que se anuncia en la televisión: yo no solamente soy el presidente de la compañía, sino que yo también soy cliente. Así es. Los palos que la vida me han enseñado. ¿Por qué? Porque cuando uno está dirigiendo una iglesia, la intención de uno es buena. Uno quiere sumar y que la gente vaya por el camino que uno sabe que es el mejor. Pero lo cierto es que cada persona es un mundo. Y no hay manera de meter a todo el ganado en el cepo. Tiene que entrar por aquí. Porque eso se podrá hacer con el ganado, con vacas y toros y bueyes y terneros, pero no con seres humanos que tienen su propia voluntad y que también tienen la posibilidad de desobedecer a Dios. Y ese es el gran problema, que nosotros tenemos la posibilidad de cometer errores, y ustedes creen que las demás personas no tienen la misma posibilidad. Y con el dolor de nuestras almas tenemos que pararnos ahí y decir: déjame aguantarme aquí, déjame aguantarme las entrañas porque me muero de dolor. Y dejar que pase lo que tiene que pasar. No podemos obligar a la gente, ni podemos decir: no, tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque esto es lo bueno para ti. Esto y esto y esto. Que Dios nos libre de tener esa actitud. Hay una gran diferencia entre tener deseos buenos para alguien y tener metas para alguien. Las metas nada más que las puedes tener tú para ti.
Pero para otros, nada más que puedes tener deseo, no puedes hacerte metas con otros porque otros te van a romper tus metas. Tú puedes tener un buen deseo. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien no entra por el aro? Cuando un hijo no entra por el aro, cuando un ser querido, cuando un esposo es rebelde, desobediente y no quiere venir al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar, orar y orar. Y ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo. El Señor quiere que siempre seamos un buen ejemplo y que no perdamos la calma, que no perdamos la tabla. Cuando usted ore y alguien está empecinado, empeñado en irse por el camino equivocado, porque la cabra tira para el monte, y usted quiere hacer de la cabra una ovejita dócil, ¿qué va? La cabra tira para el monte, y la cabra tira para el monte. Usted agarre y en su closet de oración, usted se arrodilla y le dice: Señor, tú eres quien sí puedes hacer de esta cabra un cordero manso. Señor, trae un par de alicates y córtale los cachos. Pártele la vida, Señor. Que sangre, Señor, con temor y temblor te lo pido. Hay una persona que mire que yo le he dado consejo. No es así. Señor, disciplínalo. Mándale una disciplina, Señor, como esas que tú tienes, Señor. Podemos orar que Dios discipline, porque Dios disciplina. No hay nada mejor, no hay mejor medicina para el corazón que cuando el Señor nos manda una disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina por amor. El Señor disciplina por amor. Créanme, a veces que la disciplina es durísima, durísima, como hay algunos de ustedes que pueden atestiguar aquí esta mañana que la disciplina es dura. Pero qué bueno me es haber sido humillado para que aprenda yo tus estatutos. Oh, mis hermanos, las lecciones más humillantes, más dolorosas de mi vida son las que mayor bien me han ocasionado. Así ha sido en mi vida cristiana. Necesitamos aprender a no manipular, a no querer controlar a otros. Y yo no tengo que vivir para que otros hagan lo que yo quiero, no. Yo tengo que seguir a Cristo. Yo tengo que enseñar, yo tengo que influir, yo tengo que ser un buen ejemplo, pero ahí es donde para mi poder y mi autoridad y tengo que decir: Señor, llegué hasta donde creo que yo puedo llegar. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Señor, dame el valor para cambiar las que sí puedo cambiar. Y Señor, dame la sabiduría para yo poder diferenciar entre ambas y saber cuál es cuál. Mis hermanos, esa oración es la que todos los que estamos aquí debemos de hacer con frecuencia y no tratar de meter a otros por el aro. No, a otros les enseñamos el camino. El Señor no mete a nadie por el aro. El Señor dice: ustedes escojan. La palabra escoger aparece en tantos lugares en la Biblia. Escojan. Al pueblo de Israel les dijo: escojan entre la vida o la muerte. Ustedes escojan. Si escogen lo malo, tendrán consecuencias malas. Si escogen lo bueno, recibirán la bendición. Que Dios nos ayude. Número 3. Y número 4. Dios quiere que no vivamos de esta manera. Que nosotros no vivamos en base a lo que nos hagan, en base a cómo otros nos tratan. Que nosotros no sigamos a Cristo porque otros nos han tratado bien. No, el maltrato no debe determinar si yo sigo a Jesucristo o no. La incomprensión, el engaño, lo que sea que tú pudieras tener contra una persona. Ustedes saben a cuántas personas conozco yo que dicen: yo no quiero saber nada del cristianismo. El cristianismo está lleno de hipócritas. Cuando alguien te diga el cristianismo está lleno de hipócritas,
Contéstenle de esta manera: tienes toda la razón. Está lleno de hipócritas. El único que no es hipócrita es Jesucristo. ¿Por qué tú no lo sigues a Él? Olvídate de los demás hipócritas. El cristianismo está lleno de imperfectos, de gente que van a fallar. Pero ya que tú te fijas tanto en los fallos de otros, haz una cosa: sigue tú al Señor y sé el primero en no fallar nunca. Síguelo a Él. Porque el Señor dice: sígueme tú. A ti, los Juanes en tu vida, ustedes, los Pedros de aquí esta mañana, los Juanes en su vida, si quiero que Juan quede hasta que yo regrese 2000 años después, ¿a ti qué? Sígueme tú. Haz lo correcto tú. Olvídate de este y de aquel y del otro. Lo correcto, hazlo tú. Porque el único que sí es, el único que es recto, absolutamente justo, absolutamente puro, inmutable, no puede ser tentado por el mal, no tienta a nadie a hacer el mal. El único que es así es el Señor. Qué bueno decir: no me importa el que está a mi izquierda ni el que está a mi derecha. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo no lo haré. Le seguiré, siempre le seguiré. Eso lo podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí. Lo demás son excusas baratas. Si Pedro quería agarrarse para ver si le convenía a él seguirlo o no, en base a lo que el Señor tuviera planeado para Juan, Pedro se agarró, se cogió el dedo con la puerta. Porque el Señor le dijo: ¿a ti qué te importa lo que voy a hacer y cómo voy a tratar con aquel? Sígueme tú. El problema tuyo conmigo eres tú. Sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú y sígueme tú. ¿Qué debemos de hacer mañana todos los que estamos aquí? Sígueme tú. ¿Cuáles son las palabras que no se nos pueden olvidar? Jesús dijo: sígueme tú. No, que fulano es un farsante, se divorció, lleva 3 matrimonios. Sígueme tú. Se robó dinero. Sígueme tú. No nos damos cuenta que ese va a tener que darle cuenta a Dios, que todos le vamos a dar cuenta a Dios un día de lo que hemos hecho. Que allí no va a haber nadie que podamos decir: Señor, pero aquel está peor que yo. No, aquí estás metido en un cuarto tú solo. Yo te voy a pedir cuenta a ti de ti. Y nadie va a estar contigo, ni tú vas a poder decir: no, pero yo no estoy tan mal como aquel. No vas a poder ver a nadie porque está cerrado. O si no, te van a poner un par de orejeras, así mismo, como al caballo en el carretón, que no puedes mirar nada más que para adelante. Dios, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Esa es la verdad más sobria que yo puedo encontrar, que un día todos nos vamos a encontrar delante de Dios y que ahí no le vamos a dar cuenta a Dios por nadie excepto por moi. Por ti, tú por ti y yo por mí. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los Juanes en nuestras vidas? Si Juan se aparta, si otros se apartan, yo no lo haré. Si Dios tiene un plan diferente para aquel, si éste interpreta las palabras sígueme tú diferente a como las interpreto yo, ese es su problema. El mío es sígueme tú. 2 palabras que no requieren mucha interpretación. Sígueme tú, sígueme tú. ¿Y saben qué? Podemos vivir tranquilos, descansados. Señor, yo estoy aquí concentrado en lo importante. Lo importante eres tú. Yo tengo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, para posteriormente sentarse a la diestra de Dios. Yo tengo puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tienes puestos los ojos tú? ¿A quién estás siguiendo tú esta mañana? No, yo estoy siguiendo a Freddy. Tienes un problema grave. Porque yo estoy con un pie aquí y el otro en el precipicio. Aquí no hay nadie que sea digno de decir: a mí es al que hay que seguir.
Imita lo bueno en mí, pero por favor lo malo, aprende a tomar la masa y suelta el hueso y el pellejo y todo, que es mucho más que la masa. Más un pedacito ahí de la pechuguita. Y el resto es que Dios nos ayude a seguirlo a Él. Sígueme tú, sígueme tú. ¿Cuántos dicen esta mañana, Señor, estoy oyéndote, sígueme tú? Tú me estás diciendo a mí, sígueme a mí, sígueme a mí. Mis hermanos, este mensaje, aunque usted se crea que no, era para mí. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que estoy masticando en mi mente y en mi corazón. Que Dios quiere que yo lo siga. Ustedes saben cuántas veces yo he tenido ganas de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque otros me han desanimado, porque otros me han defraudado, porque no he logrado todas mis metas, porque me he puesto metas en la vida de otras personas. Y lo cierto es que no puedo tener metas relacionadas a personas. Puedo tener deseos, buenos deseos, pero metas nada más que lo que esté al control mío. Y tú también. Que Dios nos ayude. Esta carrera es un maratón. Esto no es una carrerita de unos añitos. Esto es un maratón. Un maratón que hasta el último día está. Pero Dios quiere que terminemos y que podamos decir, he terminado la carrera. He guardado la fe. Me está aguardada la corona que el Señor tiene para mí. Si tú haces lo que yo estoy diciendo esta mañana, en esencia, tú vas a terminar la carrera. He decidido seguir a Cristo. Lléname, Señor, del deseo de seguirte a ti. Amén. Señor, Señor, sí, Señor. Le pido que se pongan de pie. Vamos a terminar en oración. Quizás haya una persona aquí esta mañana que no puede seguir a Jesucristo, porque primero tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador. Jesucristo tiene que vivir dentro de uno para uno poderlo seguir. Jesucristo dijo, la primera cosa que todos debemos de hacer es que el que tenga sed, dijo Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo doy. Oiga eso, lo dijo Jesús, beba gratuitamente. Jesús repitió y dijo lo siguiente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Lo primero que tenemos que hacer es venir a Cristo y decirle, Señor, tengo sed. Tengo sed. Señor, estoy muriéndome de sed. La fuente de agua eres tú. Señor, necesito un Salvador porque soy imperfecto o imperfecta. Tengo muchos defectos, pero quiero que tú me perdones. Quiero que tú me laves. Quiero que tú me limpies y me perdones y me des entrada a la gloria perdonando mis pecados. Reconozco que tengo pecado, pero Jesús, yo creo que tú viniste al mundo y moriste y pagaste mis pecados y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Moriste y resucitaste al tercer día para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo creo. Dile al Señor esta mañana, dile, Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti, que tú moriste y resucitaste por mí y yo creo en ti para tener vida eterna. Te pido que entres en mi vida. Estoy viniendo a ti para que tú me des de esa agua de vida, el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en ti. Recibe a Jesús. Créeme que va a ser la decisión mejor de toda tu vida. No hay mejor negocio en la vida que el decirle a Jesucristo, Señor, te doy todos mis pecados,
todos mis defectos, y a cambio de eso recibo tu justicia puesta en la cuenta mía. Por gracia, tu justicia, tu perdón imputado, puesto a la cuenta mía, gracias a la salvación que hay en ti. La salvación significa las riquezas de Dios a expensas de Jesucristo, que pagó nuestros pecados. ¿No quieres tú recibir a Jesús en tu corazón? Yo lo hice un día y no me pesa. El mejor día de mi vida fue el día que yo le dije: Señor, sálvame, que estoy perdido. Dame vida eterna. ¿Y qué dice la Biblia? Todo aquel que en Él cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Los que estamos aquí esta mañana, que ya hemos tomado esa decisión. Si tú has creído en Jesucristo, mi amigo, mi hermano, mi hermana, tengo una palabra para ti. 2. Jesús dijo: sígueme tú. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo a Él. Seguirlo a Él. No, que no me van bien las cosas. Síguelo a Él. No, que no me hicieron, no me han pagado bien. Sígueme tú. El Señor nunca nos da la mala. Nunca nos da la mala. Los hombres con frecuencia nos van a dar la mala. Nos van a defraudar. Nos van a desalentar. Nos van a desilusionar. Los hombres hacen eso. Es humano. Pero el único que dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Ese es el Señor. Él quiere que tú lo sigas a Él. Él quiere que yo lo siga a Él. Pase lo que pase. Tiempos difíciles, sígueme tú. Perdí el trabajo, sígueme tú. No, que este familiar mío que ya no viene a la iglesia, sígueme tú. No miremos a los hombres, miremos al Señor, mis queridos hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Señor, ayúdanos a recordar esas 2 palabras: sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Ayúdanos a tratar de no ser Dios en la vida de nadie, a no jugar el papel del Espíritu Santo en la vida de nadie, a no dejar que nadie juegue el papel de Dios en la vida nuestra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a ponerte a ti en el lugar que solo te corresponde a ti. Ayúdanos a vivir con las actitudes correctas. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, así es, así es. Señor, esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos empoderes, que nos ayudes a hacer todo lo que hemos hablado hoy. Lo que hemos pensado, Señor, todos aquí hemos dicho mentalmente, o la mayoría: así es, así lo quiero hacer. Ahora, Señor, resta que tú nos ayudes, que nos des la gracia para implementarlo hoy y mañana y pasado y el mes que viene y el año que viene y hasta que tú regreses por nosotros. Y Señor, a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Te corresponde solamente a ti. Y esta mañana te pedimos que tú bendigas tu palabra. Que, Señor, que lo que es, lo que viene de ti, Señor, que se quede con mis hermanos aquí. Lo que vino no de ti, sino de mí, Señor, que lo puedan desahuciar y expulsar de sus vidas. Ayúdanos a quedarnos siempre, Señor, con la sustancia de tu palabra. Te damos las gracias por este día, por cada persona aquí. Gracias por el amor que nos une. Te pedimos, Dios, te pedimos por Fiona, Dios. Desvíalo, Dios, desvíalo hacia el oriente. Desvíalo hacia mar abierto. Desvíalo, Señor,
Aléjalo de las costas de Puerto Rico, de las costas de República Dominicana, de las costas de las Bahamas, Señor, de las costas, Señor, de las islas, ahí en medio del Atlántico. Desvíalo, Señor, que esa descarga de energía vaya hacia alta mar nada más, te lo pedimos, Dios. Cuida de los nuestros, cuida a nuestros familiares, nuestros seres queridos. Cuida a aquellos que están en el camino del peligro. Y te damos gracias por este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Los que puedan, nos vemos el miércoles. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día, una excelente semana.